Este jueves se celebró en el Ayuntamiento de Zaragoza un pleno extraordinario con un asunto único: quedar enterado de las alegaciones formuladas al informe provisional de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón con respecto al presupuesto del año 2011. Fernando Jimeno, vicealcalde de Zaragoza y consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, comenzaba su exposición inicial defendiendo la labor de los funcionarios públicos del consistorio y reprochando la celebración de este pleno extraordinario que para Jimeno no se debería haber celebrado hasta que la Cámara de Cuentas no hubiera emitido su informe definitivo. Y este debate que se inicia no debería haberse producido ni en este momento ni en estos términos. Deberíamos haber tenido un debate una vez que la Cámara de Cuentas hubiera procedido a la elaboración de su informe definitivo, tras las correspondientes alegaciones de los técnicos y de la intervención general de este ayuntamiento, por supuesto. Es decir, lo mismo que ha pasado en otras instituciones aragonesas, lo mismo que ha pasado en la Diputación Provincial de Teruel, lo que ha pasado en el Gobierno de Aragón, pero nunca, y por supuesto además, nunca con el clima de crispación y tensión que se produjo por la filtración políticamente interesada de un informe provisional que no debería de haber abandonado el nivel técnico, que es donde los informes provisionales se encuentran enmarcados. Pero no todos pensaron de esa misma forma. La filtración, y quiero dejarlo bien claro una vez más, ajena a este ayuntamiento, lo digo con absoluto convencimiento, pone en evidencia la utilización política y desleal que se ha hecho de ella, con perjuicio, y lo quiero dejar bien claro, para las instituciones, para la Cámara de Cuentas, por supuesto, para el ayuntamiento y, por supuesto, ha dejado en una situación, nos dejó en una situación a los técnicos de esta institución y de las otras instituciones en un mal lugar, pero sobre todo por una situación muy concreta. Los colocó en una situación clara de indefensión durante un tiempo, de poder contestar y defender lo que se había hecho, en este caso concreto, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Durante casi 2 meses se ha trabajado por 30 funcionarios municipales que han suscrito mancomunadamente unas alegaciones al informe de la Cámara de Cuentas, alegaciones que algunos de ustedes de los distintos grupos conocen en estos momentos, porque fueron informadas y conocidas a través de la Comisión de Economía y Hacienda de este ayuntamiento. Es un informe
y quiero dejarlo bien claro, y la presentación y conocimiento de las alegaciones son principios esenciales. Principios esenciales. Quien filtró el informe provisional de la Cámara de Cuentas vulneró la obligación de secreto que la ley establecía y además, vuelvo a insistir, antes de entrar en los aspectos más destacados de las alegaciones presentadas, quiero agradecer una vez más a todos los funcionarios y los técnicos municipales el trabajo efectuado intensamente durante estos 2 meses. Tras la exposición del vicealcalde, llegaría el primer turno de intervenciones por parte del resto de partidos políticos. En primer lugar, José Manuel Alonso, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, mostraba su total respaldo a los funcionarios del ayuntamiento y señalaba que habrá que esperar al informe definitivo de la Cámara de Cuentas para pedir responsabilidades. Además, Alonso indicaba que nadie podrá condicionar a través de estos informes la política del consistorio. Se habla de disparidad de criterios y por lo tanto se habla también, y esa es una interpretación mía, lo afirmo, se habla también de tratar de condicionar la política económica de este ayuntamiento. Me han oído repetir y me van a volver a oír repetir muchas veces que los presupuestos realizados para este año son para este grupo sagrados y que quiere cumplirlos a pesar de las advertencias, a pesar en muchos casos de las amenazas que flotan en alguno de los párrafos del informe de la Cámara de Cuentas. Pero estos 4 puntos son, les decía, graves a la hora de valorar este informe. Me preocupé mucho y en varias ocasiones en la comisión de pedir a los funcionarios que se reafirmasen en un principio que tocan sistemáticamente a lo largo de todo el informe y que es particularmente grave y que en muchos casos podría interpretarse un concepto fundamentalmente político, pero ellos se reafirmaron técnicamente en este tema. Mire, en el texto, en todo el texto, abunda demasiado la palabra distinto trato, la palabra trato distinto, la palabra trato diferente, el concepto de disparidad en el trato y diferencia en el trato en otros análisis, a otros ámbitos, a otros lugares, le hace Diputación, le hace sobre todo Gobierno de Aragón, sistemáticamente aparecen esos términos. Esos términos aparecen sistemáticamente y son particularmente graves. Pero es que en algunos casos llama la atención. Yo, por ejemplo, me gustaría centrarme en el tema
tema de las cuentas que este ayuntamiento tenía incontroladas e incontrolables. Y el mismo párrafo aplicado al gobierno de Aragón, en el cual no hay ningún problema de transparencia para el gobierno de Aragón con 32 cuentas, y sí lo hay con 27, si no me equivoco, corríjanme, por un total que ronda los 1.000 euros. Con eso, el Ayuntamiento de Zaragoza no puede ser fiscalizado y, sin embargo, no tiene ninguna importancia en las cuentas establecidas para el gobierno de Aragón. La credibilidad que se da a las empresas por encima de este ayuntamiento por la simple emisión de facturas es otro tema que también me lleva a la reflexión. Y vuelvo a decirlo, no son mis palabras, son las palabras del resumen de este informe. Falta de ponderación, distinto trato, criterios distintos, palabras que se repiten sistemáticamente a lo largo del informe y que evidentemente suponen un reto desde esta casa, que entiendo la conforman también sus funcionarios, con la Cámara de Cuentas del Gobierno de Aragón. Junta Aragonesista, a través de su portavoz municipal, Juan Martín, advertía sobre la gravedad del desfase de los 353 millones de euros en torno a las cuentas del 2011, y que tanta credibilidad tienen los funcionarios del ayuntamiento como los de la Cámara de Cuentas. 353 millones de euros en el criterio de la Cámara de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Ayuntamiento de Zaragoza, en la comunidad autónoma, y los 1,400.000 euros que le reconoce el Ayuntamiento de la ciudad. Funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza son unos, y hay que reconocerles su labor, y desde luego Junta Aragonesista jamás los cuestionará, pero funcionarios son otros, también los de la Cámara de Cuentas, tan funcionarios unos como otros, tan funcionarios unos como otros. No se puede acusar al resto de los técnicos de la Cámara casi de trastornados mentales. Es que no puede ser. No puede ser. El problema que tenemos en estos momentos es, y se lo voy a resumir en los 59 segundos que me quedan, es que en el 2008 aprobamos un plan económico financiero con vigencia hasta el 2010, que parece ser que no sirvió para fiscalizar la contabilidad municipal, que tuvimos que aprobar, como ha dicho el señor Jimeno, un plan de ajuste fiscalizado por el Ministerio de Hacienda y por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, ambas lideradas, dirigidas por el Partido Popular, que no detectó absolutamente nada de lo que se
se dice en ese informe provisional. ¿Cómo puede ser que tengamos el ayuntamiento más supervisado de España, junto con Madrid y con Valencia, por su situación económico-financiera, y de repente, la Cámara de Cuentas se desayune con un agujero de 353 millones de euros? Pero a renglón seguido, en esas circunstancias y con esos 353 millones de euros encima de la mesa, ¿cómo puede ser que el Ayuntamiento de Zaragoza quiera despachar esto diciendo que solo reconoce de esos 355 1,4 millones de desfase, cuando aquí, en el informe de la Cámara de Cuentas, hay afirmaciones que han corroborado los servicios técnicos municipales y evidentemente otras que han rechazado? Eloy Suárez, el portavoz del Grupo Municipal Popular, ha acusado a Fernando Jimeno de escudarse tras los técnicos del ayuntamiento. ¿Cuál es el origen del problema? El origen del problema es un presupuesto infradotado, un presupuesto que evidentemente era un disparate, pero que aprobaron políticos. ¿O no, señor Jimeno? ¿Cómo se gastó en el año 11? Siguiendo sus instrucciones. ¿O no, señor Jimeno? ¿En dónde estaban las facturas que de repente empezaron a aparecer como no se conocía en esta casa nunca? Esos 171 millones. Pues si su despacho iban, subían, listados, bajaban, usted decidía. Usted es técnico político, señor Jimeno. ¿Usted es técnico o político? Porque todo eso lo decidió un político. Y mire, para que no haya el mínimo error sobre esta cuestión, yo hago referencia a un informe de 23 de diciembre. Luego le voy a leer algún párrafo. De 2013, el famoso plan de pago a proveedores, en el que la ciudad de Zaragoza precisamente no sale bien parada. Por cierto, hay una consejera de Izquierda Unida en el Tribunal de Cuentas. Luego, nadie tendrá nada que... Lo digo con total respeto. Quiero decir que es que al final ese es un informe que han suscrito todos. Pero mire, señor Jimeno, voy a la mayor en estos momentos, a una de las mayores. ¿Cómo es posible su cobardía política? Es que ustedes, se los voy a explicar, con lo que han hecho son tan irresponsables que han dejado indefensa esta casa. ¿Quién ha aprobado el documento de alegaciones? ¿Es que no tenía que aprobar un órgano político? ¿Es que ustedes no han reparado en que si no hay legislación en el artículo 43 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que dice que las alegaciones se aprobarán por el órgano competente siguiendo la normativa
es subsidiario y por lo tanto ustedes son tan irresponsables que por salvar su cara y ampararse en los técnicos han dejado indefenso al ayuntamiento. Porque mire, señor Jimeno, le voy a decir algo. Precedentes del Tribunal de Cuentas que no se han incorporado a las alegaciones por no haberse presentado aprobadas por órgano competente, hay un porrón. Un porrón. Y si ahora el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, no les admitiera las alegaciones por no estar aprobadas por órgano competente, ¿ustedes qué dirían? Qué malos son los del Tribunal de Cuentas. Y si les admiten, está entonces por encima de la ley. El vicealcalde Jimeno, en su respuesta a los diferentes grupos, volvía a reiterar que este debate no se debería haber producido sin esperar al informe definitivo de la Cámara de Cuentas. Además, volvía a defender a los técnicos municipales y no mostraba ninguna preocupación por el tema de dónde están las facturas. No me escudo, no tengo ningún tipo de problema, no necesito escudarme en los técnicos, pero la liquidación del presupuesto del 11 la propuso el Servicio de Contabilidad con informe de intervención y la firma el delegado de Hacienda. Pero con esos condicionantes previos no faltaba más. La cuenta general, si lo dice la ley, la cuenta general que dice, y además ustedes votan en contra, a pesar de que les explican 20 veces que votar a favor no significa nada más que se remite a los órganos de control y que no significa que significa que está de acuerdo con su contenido, ¿qué tendrá que ver? Yo me he leído y he estudiado en profundidad lo que han hecho los técnicos, se lo aseguro. No sabía tanta contabilidad como la que he aprendido ahora. Y le puedo asegurar que estoy totalmente de acuerdo técnicamente con ese informe después de estudiarlo. No sabía lo que saben ellos, por supuesto, ni técnicamente. Pero esa es la realidad. Y que me venga usted ahora a plantear, mire, ya lo dicen siempre, se lo llevan diciendo continuamente todo este tiempo. Me están diciendo ustedes facturas, mire, nunca me he preocupado de dónde están las facturas, si en los cajones debajo, encima o dónde. Ni en el año 11, ni en el año 11, ni ahora. Pero usted no sabe cuál era la realidad económica de este país. Usted me está hablando del Ayuntamiento de Zaragoza como no existiera ni el Ayuntamiento de Valencia, ni el Ayuntamiento de Madrid, ni el Ayuntamiento de Sevilla. Pero que si los pagos a proveedores son prácticamente iguales, con el Ayuntamiento de Valencia, si hablamos de Madrid, mejor hablamos de otro mundo. Pero ¿qué me está diciendo usted? Y usted me dice que si estamos cometiendo delito, no sé qué le he oído de
cosas raras. Pero, por favor, ¿usted no se ha enterado cuál era la situación económica de este país? ¿No se ha enterado todavía cuál es la situación económica de las comunidades autónomas hoy? Que todavía no cumplen ni siquiera con los principios ni de estabilidad ni de los objetivos de déficit que tienen. Bueno, el Estado va consiguiendo funcionar algo mejor. Pero en cualquier caso, digo, en los términos de estabilidad y en los términos de déficit. Pero las comunidades autónomas sí estamos con un problema grave, que el problema que tiene este ayuntamiento es que la comunidad autónoma de Aragón no nos paga 30 millones, que se lo hemos dicho al Ministerio de Hacienda y nos ha contestado. Y nos ha contestado ya. Y nos ha contestado, y sabe lo que nos dice el señor Suárez. Dice que ya no lamenta, que hay problemas legales para conseguir cobrar, pero que si la comunidad autónoma se hubiera acogido a los fondos pensados para las comunidades autónomas del Estado, podría haber cobrado el ayuntamiento de Zaragoza. Ya en el segundo turno de intervenciones, los grupos municipales volvían a reiterar sus posiciones y a mostrar su preocupación tanto por la filtración del informe provisional de la Cámara de Cuentas como por la diferencia de criterios de los técnicos de ambas instituciones. A nosotros nos hubiese gustado la posibilidad de abrir camino a resoluciones. Hoy hubiésemos presentado una de refrendo al trabajo de la objetividad de los funcionarios de esta casa. Y nos hubiese gustado que hubiese sido votada por unanimidad, aunque en algunos casos las formas no parezcan ir en ese camino. A futuro habrá que debatir el informe definitivo de la Cámara de Cuentas y será el momento de pedir responsabilidades. Responsabilidades políticas. Señor Jimeno, responsabilidades políticas usted. Si finalmente la conclusión acaba deduciendo que este ayuntamiento ha tenido un desfase de no sé cuánto dinero ocultado, el dinero debajo de las mesas y unas cuantas cosas más. Ya ha provisionado mal las facturas. Pero evidentemente habrá que asumir responsabilidades políticas a quien ha afirmado y ha filtrado que este ayuntamiento estaba un poco menos que en una situación de quiebra. Hoy, porque en el año 2011 363 millones tenían la culpa. También habrá que pedir esas responsabilidades. También habrá que pedirlas. Mire usted, ha afirmado el señor Suárez que los presupuestos son políticos. Por supuesto. Los presupuestos son políticos, no son técnicos. El presupuesto de 2011 era político. Este partido no participó en ese presupuesto, lo votó en contra. Pero después, efectivamente, reconoció que la liquidación era adecuada. El presupuesto de 2014 se ve afectado también por las prescripciones de la Cámara de Cuentas. Evidentemente, se ha hecho así, se ha hecho con ese sentido. Y también la intervención de algunos de los grupos sobre la credibilidad económica de este ayuntamiento, además en momentos críticos, también existe. La política es la política. En política
política, 2 huevos más 2 huevos pueden ser 4 huevos o una tortilla. Alguien optó por la tortilla. Alguien optó por la tortilla. Y evidentemente ese alguien tendrá responsabilidades políticas de las que dar cuenta aquí ya a la ciudadanía. Y lo haremos con ese informe definitivo de la Cámara de Cuentas. Y hay otras cuestiones que también están claras. La Cámara de Cuentas recomienda, pero me temo que recomienda muchas cosas que van en contra de sucesivos presupuestos que ha apoyado este grupo. Hemos dicho en muchas ocasiones que los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza, que hemos votado a favor, no son nuestros presupuestos. No lo son. Evidentemente todos nos dejamos muchas cosas, pero hay una serie de principios básicos que Izquierda Unida ha querido impulsar en esos presupuestos. Y también los ha querido impulsar en el presupuesto para este año 2014. Y algunas de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas van directamente enfrentadas. ¿Va a hacer política la Cámara de Cuentas? Si la Cámara de Cuentas va a hacer política, se va a encontrar con este grupo como oposición. Se lo va a encontrar con este grupo como oposición, porque seguiremos pidiendo y seguiremos exigiendo que el presupuesto de 2014, que está hecho con nuestra participación, se cumpla. Se cumpla. Las sugerencias en muchos casos ponen en duda las políticas de subvenciones o las políticas de convenios de este ayuntamiento. Pero no porque estén legalmente impedidas, sino porque tratan de crear la duda y condicionar la política de este ayuntamiento. Y en ese concepto, además de en otros, la Cámara de Cuentas está haciendo política en este ayuntamiento. Y en eso no vamos a estar. Usted, señor Suárez, decía que el señor Gimeno miente y que tiene cobardía política. O sea, usted lo que está planteando es poner en la picota al señor Gimeno por un informe provisional. Pero en cambio, por una imputación provisional, el otro día lo salvó de la picota. Sí, a mí me llama la atención que el viernes ustedes se diesen protección 90 uno a otro y hoy, con un informe provisional, imputación provisional, informe provisional, le parezca Belcebú el señor Gimeno. Belcebú. Hay varias cuestiones que me ha sorprendido en la intervención del responsable de Economía y Hacienda. Todos en este ayuntamiento sabemos, señor Gimeno, que todos, otra cosa es que no sepamos la cuantía y el importe global. Y el importe global. Estamos teniendo medida de la proporción con este informe provisional y con lo que vamos sabiendo de las alegaciones. Todos hemos sabido que en este ayuntamiento
los últimos años había un buen número de facturas de grandes proveedores que no entraban en los ejercicios presupuestarios. Pero esto, desde la época en la que había aquí concejales en anteriores legislaturas. No estoy hablando ni siquiera del 2003 al 2007, estoy hablando de antes, todos. Porque es una fórmula, una técnica presupuestaria que han elegido cada uno de los responsables de Economía y Hacienda, y aquí algunas y algunos saben mucho de esto, para evidentemente equilibrar la cuenta de ingresos y gastos. Hemos descubierto con este informe provisional que se han inflado de forma absolutamente injustificada los ingresos por la vía de aportaciones al presupuesto, sobre todo en el ejercicio 2010 y 2011, en plena debacle inmobiliaria, para poder inflar los ingresos. Es decir, se sabía, y este portavoz que le habla lo denunció en este pleno en reiteradas ocasiones, que esos ingresos no se iban a producir y se mantenían para mantener el capítulo de ingresos tal y como estaba. Y eso usted sabe que es cierto. Con el señor Català y con usted. Lo que sí que me asombra es oír por su parte una descalificación global de la Cámara de Cuentas. Le he oído decir a usted en la primera intervención cosas que ni el responsable ni el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Economía y Hacienda de este ayuntamiento se atreve a decir. Y eso que es un modelo de elegancia bizantina a la hora de generar calificativos. O sea, ¿cómo puede ser que la Cámara de Cuentas vaya más allá de la ley, contraria a los principios del sentido común y presupuestarios? ¿Cómo puede ser que usted se maneje en esos términos? Es lo que me preocupa. ¿Sabe qué técnica está utilizando usted? A mí me preocupa mucho, porque usted no deja nunca nada al aire. Esto es lo que hacía Jesús Gil en Marbella. Protegerse detrás de los técnicos. No se asusten. Exactamente hizo esto. ¿Y sabe lo que pasó al final? Que el Tribunal Supremo, oiga, es que hay que venir un poco documentaditos. El Tribunal Supremo obligó a llevar las alegaciones a un pleno y a aprobarlas. El Tribunal Supremo obligó a llevar las alegaciones a un pleno y a aprobarlas. De eso hablamos. La misma técnica, yo no he sido, estos han sido los técnicos, pero mire, me queda poco tiempo, pero el tema del salario de dudoso cobro, le voy a explicar algo. Es que este ayuntamiento era el único que en las bases de ejecución no tenía
delimitado cómo se determinaban. Y usted ha ido jugando con eso y usted lo sabe. Si usted es un profesional de cómo maquillar la contabilidad, señor Gimeno. Un profesional. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ustedes en las alegaciones se rasgan las vestiduras ante la afirmación de que no refleja la imagen fiel, pero el resultado presupuestario no se parece, el remanente de tesorería no se parece, el balance de situación no se parece, es que no se parece nada, por no parecerse no coinciden ni los saldos de las cuentas. ¿Cómo va a reflejar la imagen fiel? Más allá de cuál sea la cantidad, oiga, ¿y eso no es preocupante? Eso de que la sensación de anarquía, de que usted, pero es que esto no es un problema de los técnicos, es que esto es un problema de que usted la estrategia que ha diseñado para poder gastar sin poder gastar transgrediendo la ley. De eso estamos hablando, porque ¿saben cuál es la realidad? Que en el 2012 ha pasado lo mismo. Es que este no es un problema del 11, este es un problema del 12, donde usted no pudo ir al plan de pago a proveedores porque las facturas no las tenía ni en los cajones, las tenía en su despacho debajo de una baldosa, y como no estaban en la contabilidad, y no voy a recordar la dimisión de un magnífico funcionario que fue el jefe de contabilidad, es que fue por esto, señor Gimeno, y usted lo sabe, y yo aquí lo denuncié públicamente. Hasta eso consiguieron. Pero es que en el 2013 aprueba la liquidación y a los 3 días aparecen 31 millones que los tenía usted debajo de la alfombra, que con los 28 ya son 59. Y luego resulta que la deuda de los autobuses, pues mire usted, voy a cambiarla de cuenta y ya cuántos estamos, 70, 80, 90. Es que usted sigue reproduciendo el modelo con un único objetivo, llegar al 2015. Y mientras otras administraciones han hecho esfuerzos porque fundamentalmente la ley los exige, usted, consciente y deliberadamente, se ha dedicado a transgredir la ley, a tomar decisiones que usted sabe que no puede tomar, a gastar sabiendo que es un núcleo de pleno derecho los acuerdos que usted adopta, y sin ningún problema, señor Gimeno. Finalmente, Fernando Gimeno cerraba el pleno extraordinario defendiendo la gestión del gobierno municipal y una vez más agradeciendo y reconociendo la labor de los técnicos del consistorio. En esa misma línea, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, puntualizaba que entre funcionarios de diferentes instituciones siempre defendería a los de la casa. Trasladar a los funcionarios, no porque me quiera proteger en ellos, que no, quiero trasladar que han trabajado en las alegaciones mi agradecimiento y reconocimiento
que han tenido que dedicar a esto y el esfuerzo que han tenido que dedicar, y creo que no les pagan horas extras, creo. Que sepan que gozan además de todo el respeto profesional del gobierno y también del alcalde. Suscribo todas y cada una de sus alegaciones, todas y cada una de sus alegaciones, pero sin ningún problema conceptual y técnico, porque yo sí que me las he estudiado de arriba abajo. De arriba abajo, entre otras cosas para aprender más, porque vuelve a existir que antes había mucho menos que después de este informe. Y quiero resaltar que no existe ningún agujero económico alguno en las cuentas municipales. Existe una tergiversación de conceptos que luego se les llama de una manera a lo que no es de esa manera. Y solo les digo una cosa, señor Suárez, que creo que usted no ha estado ayer en las jornadas de contabilidad que hubo en este ayuntamiento. Jornadas de contabilidad que fueron dirigidas por, creo, que la máxima técnica contable a nivel del Ministerio, digo en conocimientos de contabilidad del Ministerio de Hacienda, que vino a explicar la nueva instrucción de contabilidad. Ya les adelanto que se le preguntaron estas cosas, que se les preguntaron estas cosas por muchos funcionarios y técnicos que había de esta casa y de fuera de esta casa. Se les preguntó cosas como, creo, los que estuvieron, seguro que me podrán corregir o no, si la 413 y 411, que son estas dos cosas, forman parte del remanente o no. Dijo radicalmente no. Radicalmente no, señor Suárez. Ese es el error fundamental que ha inducido a esa opinión pública de que hay un agujero. Porque a esas cosas juntas, la Cámara de Cuentas la ha llamado remanente en sentido realista. Y eso ha llevado a algunos a pensar que lo que decíamos aquí de remanente y lo que decía la Cámara era distinto. No tenía nada que ver una cosa con otra. Pero alguien se equivocó en la conceptuación. Y se le preguntaron además de estos temas a la responsable del Ministerio de Hacienda y dijo los criterios que coinciden con los técnicos municipales. Se lo adelanto. Podríamos haber hablado de muchos más temas para ver por qué es posible la discrepancia y no pasa nada, señor Martín. Es posible la discrepancia y no pasa nada, porque él puede interpretar que se aplique una directiva de la Unión Europea y el Ministerio de Hacienda entender que no, que es lo que está pasando. Y nosotros seguimos las directrices del Ministerio de Hacienda, sí. Y la instrucción de contabilidad, sí. Porque no nos queda otro remedio, aunque nos parezcan mejores o no mejores otros criterios. Por eso yo estoy muy tranquilo. No sufro nada con el informe de la Cámara de Cuentas. ¿Y sabe usted por qué? Porque estoy enormemente convencido de que los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza tienen
que espero que no haya discusión entre los técnicos de la Cámara de Cuentas y del Ayuntamiento, pero en caso de que hubiera criterios distintos, quiero dejar constancia que yo siempre y en todo caso creeré a los técnicos municipales, nunca a los de otra administración. Equiparar nuestros técnicos a los de otra administración me parece inaceptable para un miembro del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza. ZTV volverá a retransmitir en directo el próximo pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y además podrán también seguirlo a través de internet en www.ztv.es, heraldo.es y en zaragoza.es.